Así que eso sería todo. Gracias. Bueno, con esto terminamos los trabajos. Voy a ver si alguien queda todavía en este Meet. Pero bueno, todavía somos varios. Eh, Se hizo largo, che. Se hizo largo, son las 6 ya. Ahí Matías pregunta, aquellos asignados a huella de postes y cubeta por sus dimensiones no pueden ser usados como morteros. En tanto, esta idea de multifunción y de historia de vida, ¿se ha podido hacer algún tipo de raspado para ver microfósiles o se encontraron macrorestos? Bueno, con respecto a lo de la molienda... Microfósiles, Matías. ¿Cómo? No tenemos especialistas en microfósiles, así que no. El tema primero, lo de la molienda, yo lo descartaría por el tema de lo blanda que es la piedra, es deleznable completamente. O sea, esta piedra se desgrana de prácticamente de tocarla. Entonces, lo descartaría por eso nada Sí, más. Juli. Sí, nosotros, ¿Sí? yo pregunto desde el lugar, bueno, nosotros en La Quebrada tenemos CC1, bueno, Rocío Conó también, y también tenemos una arenisca de roca de base, donde tenemos 14 morteros, los cuales han sido interpretados como morteros. De hecho, también pensamos, no sé, si uno va a tener una molienda del Chañar, por ejemplo, es una drupa, entonces no necesita tanto machaque, por ejemplo, sino es más presión. Entonces, bueno, nosotros lo hemos interpretado en una arenisca como mortero. Por eso preguntaba, más allá de cuán blanda sea la roca de base. Uh-huh. Bueno, es una buena idea. Yo, de los que me acuerdo que tenga una superficie similar a una cavidad de molienda, es uno solito que es como una cazuela de 7 centímetros de profundo y bien circular. Ese podría ser interesante pensarlo como una base de molienda. Los otros realmente, y la formatización que tienen al menos no recuerdo una superficie de molienda. También, Juli, con respecto a estos que planteamos como huella de poste, tienen la característica, primero, que no son muy profundos, y segundo, estaban rellenados todos estos que planteamos como postes con un sedimento arenoso, es decir, no presentaban ningún otro tipo de relleno y no presentaban ninguna materialidad. Entonces, también la ubicación donde se encuentran como que los hacen más factibles de huellas de poste que para molienda. Bueno, igualmente, sí, hemos hecho toma de muestras de los pozos, de tanto sedimento como de distintos sectores que bueno, estarán en análisis posteriores a la conclusión de la tesis de Rocío Molar. Macrorestos, no tenemos macrorestos aún identificados en estos pozos, pero sí que hay una gran cantidad de carbón que falta procesar, que puede tener macrorestos, como un poco mostraba Lucía en su presentación, donde esta bola de carbones presentaba sobre todo Chañar, en el caso de la Ciénega. Bueno, acá puede pasar algo similar, ¿sí? Pero no está estudiado esa muestra todavía. Bueno, ¿alguna otra más? No sé si estamos todavía como para tener la discusión o si ya lo concluimos acá y lo dejamos para una presentación posterior. Romy, Nurit, no sé cómo andan con tiempo. Las ganas. De tiempo por acá estamos bien, sobra, pero no sé cómo va el acumulativo. No sé, Nurit. No, está buenísimo para discutir un poco ahora todo lo que estuvimos viendo, sí. Bueno,
Yo había puesto una serie de puntos Sí, como compartidos antes, que los hemos compartido antes. Eh, Me parece que, bueno, igualmente hay algunos que podríamos obviar que han sido bastante ya agotados, pero uno, por ejemplo, es el de la temporalidad de los pozos, la cronología de los pozos y su relación con los contextos ocupacionales en los cuales se sitúan, ¿sí? Esto de que los pozos nos tiran muy para atrás las evidencias o por lo menos las cronologías respecto a las cronologías de los pisos ocupacionales. Por ahí era un poco lo que traía a colación Jorge, y que por ahí nosotros también pensamos sobre algunos casos nuestros, ¿no? No lo hago extensivo el de Romy, vos podrás comentar, pero por ejemplo, en Mortero Quebrado, este fechado que tenemos tan dispar con respecto a las ocupaciones, al piso ocupacional, que se nos va unos 500 años, 600 años para atrás, nos puede estar hablando de repente de rasgos incorporados en sitios previos, que esos sitios en su historia se fueron convirtiendo en cosas más formales, después en casas, después en aldeas. ¿Sí? Esa, por lo menos para ese caso, podría ser una posibilidad. Lo mismo que nos pasa con la bolsa, ¿no? Donde la cista tiene un fechado que es 600 años más temprano que los pisos ocupacionales a su alrededor. ¿Sí? Nosotros a partir de esto planteamos que esa casa como tal fue ocupada por unos 600 años, pero también está la posibilidad de que haya rasgos que se reutilicen en estas viviendas y que no sean contemporáneos con la vivienda. No sé qué idea les trae esto, o si no les trae ninguna. Y Sí, perdón. No te dejo, Ron. no, dale. No, pensaba nomás en lo complicado que va a ser el tema de los procesos depositacionales, ¿no? Que cómo interpretar la temporalidad de estos pozos realmente es muy complejo. Tenemos pruebas de que están siendo constantemente intervenidos, y eso hace que cualquier fecha que nos dé, tenga que ser sí o sí considerada en relación a todo al contexto, porque realmente, por lo que estamos viendo, por lo que he visto en las exposiciones, no estaría todo muy prolijo. Así que es un punto a considerar para tener en cuenta al momento de elegir cómo datar estas cosas. Eso nomás, Romy. Buenísimo. Sí, yo también, bueno, mencionar que o sea, lo que comparten estos rasgos es justamente la intervención subsuperficial, pensando en los distintos casos que estuve viendo, que la verdad que son alucinantes y todas las presentaciones estuvieron buenísimas y me da mucha envidia la visibilidad que tienen los sitios que trabajan. Pensando también en la complejidad estratigráfica, ¿no? Donde, en el caso que presentaron vos, Vale, ¿no? De pozos cortados por pozos y demás. En el caso de Soria, porque me quedó pendiente el comentario que hizo Jorge y también los aportes de Nuriti y Juan, a nosotros no es que nos asusta en sí un fechado tan antiguo. El fechado en sí no nos asusta, lo que nos llama la atención es el contexto y que en ese caso el corte del pozo es contemporáneo al fogón y es un evento bien cerrado, como decía Juan o Julia hace un ratito. Y tenemos controlado estratigráficamente. Entonces el relleno del pozo tiene que ser un evento posterior al corte. Entonces no puede ser que tenga 1500 años de más antigüedad que el piso de ocupación. Por eso es que nosotros empezamos a descartar opciones y bueno, lo dejamos, como les decía, entre paréntesis, porque está muy controlada la excavación. Ahora, es diferente en los casos que presentaron ustedes, donde ya hay más movimiento y donde estratigráficamente se nota una mayor complejidad.
Sí, sí. Perdón, a ver, un poco me vienen dos ejemplos por ahí como para pensar algo en relación a lo que estás diciendo, Romy. Por ejemplo, bueno, y que es, a ver, digo, no había roperos, claramente era todo en el piso, por un lado, pero en Taller Puesto Viejo 1, aquí en la Quebrada de los Corrales, en donde dimos con estas ocupaciones tempranas, bueno, arcaicas, justamente el material que aparece en superficie, que inicialmente nos dio, bueno, nos encendió alarmas por el tema de dar con ocupaciones prealdeanas, fue justamente un material que venía de justamente la construcción de las casas pozos formativas, ¿no? Se me ocurre pensar también en otros contextos y dentro de aleros y cuevas como PP4 en Antofagasta, donde también hay inversiones de cronologías y siempre se da por ocupaciones posteriores que de algún modo o limpian o remueven sedimentos y claramente contextos previos de ocupación que terminan en esas situaciones un tanto anómalas, digamos, para cuando uno quiere interpretar posteriormente, bueno, la situación y la posición en la que se encuentran, ¿no? Entonces, puede darse, y de hecho, digamos, estas estructuras de cremación que tenemos, que son pozones también sobreexcavados sobre capas antiguas, mientras que inmediatamente en la cuadrícula contigua vos tenés ocupaciones de 6.000, 7.000, mientras que a la misma posición, en profundidad, tenés el núcleo de un fogón de 3.500. Entonces, no, digo, simplemente eso como para abrir el juego a estas ocupaciones que están disturbando, reocupando, desde ya habla de una, digamos, de una redundancia de ocupación de un mismo espacio, que a nosotros, bueno, por lo menos en Taller Puesto Viejo 1, bueno, es muy fuerte la reocupación del mismo metro cuadrado, ¿viste? En cuanto a cronología, solo para pensarlo. Buenísimo. Sí, y también otro punto que surge es relacionado con la temporalidad, ¿no? Es cómo se forman los pozos, ¿no? Si se forman con un solo evento, si son cosas que permanecen abiertas, cosas que se cierran y se abren, ¿sí? Hay como una diversidad muy grande también dentro de todo lo que hemos mostrado aquí, ¿no? En ese aspecto, pero que es muy interesante para pensar un poco la vida cotidiana, la repetición de eventos, de prácticas, por ahí, de prácticas con algún tipo de ritualidad, ¿no? Que implican esto de los ciclos, de abrir, depositar, cerrar, abrir, depositar, cerrar, ¿no? Esto me parece que es interesante para pensar la vida cotidiana. Y que en definitiva vemos que está formando parte importante en la vida diaria de la gente del primer milenio, ¿no? Esto me parece como para también relacionarlo con la temporalidad y la complejidad que eso nos genera para interpretar estos contextos, ¿no? Que por ahí tienen estos usos dinámicos y repetitivos a través del tiempo. Por ahí lo veíamos en algunas cistas, es claro, y uno tiene claramente los rasgos que muestran algún tipo de disturbación, de ciclicidad en la apertura, en el cierre, esto también de las rocas secuencialmente ubicadas en los rellenos, pero creo que hay muchos indicadores que nos pueden estar hablando de esto y quizás podemos intensificar los indicadores que consideramos para esto, ¿no? Y en ese otro punto también está bueno pensar la espacialidad de estos rasgos, ¿no?
que de repente son elementos muy presentes en la vida cotidiana de las personas del primer milenio. Esto por ahí me acuerdo de un comentario que Carlos Asquero le hizo a Leandro de Amor en el Tanoa de Tilcara, medio agarrándose la cabeza y dice, pero vos pensás que toda esta gente estaba viviendo todo el tiempo pisando pozos, y que fue bastante gracioso, pero de repente sí que hay una presencia de los pozos, de la memoria de los pozos en el circular en la vivienda, en el hacer algunas actividades, que realmente un poco de eso, Romy, que planteas vos al final en esa cita de Poe, ¿no? Esto de la memoria. Exacto, sí. Está muy bueno para pensar la cuestión de la dinámica, o sea, los dos puntos que trataste y la ubicación en el espacio, y como tratar de desandar la imagen que uno tiene de fotografías cuando en realidad estamos viendo una película o intentando reconstruir parte de esa película. Quizás tendríamos que replantearnos, ¿no? Hasta dónde, o sea, cómo considerar los fechados que obtenemos de estos eventos tan complicados, donde se da esta situación de, como decías, de reaperturas, de cierres sucedáneos en estratos o microestratos que no estén tan bien definidos. Y quizás la cronología absoluta no sea tan determinante para definir las temporalidades en eventos que en principio nos parecen medio congelados, pero que son tan dinámicos. A mí la verdad es que me aportó muchísimo ver los ejemplos de las distintas áreas, de los sitios que tienen ustedes, porque también yo me imagino una situación así de arrojado transitorio de objetos y de sedimentos y demás, y de limpiezas y de nuevos rellenos. Bueno, y eso me lleva un poco también al cuarto punto que habíamos definido, que es la materialidad de los pozos, ¿no? Y cómo se constituyen, qué hay adentro. Muchos de estos pozos, su contenido no nos dicen nada, nos dicen muy poco. Otros sí tienen más contenidos, otros, como vemos, tienen contenidos que en principio están como más intencionalmente armados. Pero sí me parece interesante que volvamos a esta idea de la basura, ¿no? Que era la que planteas vos, Romy. ¿Cómo pensamos la basura? ¿Cuándo decimos que es basura? ¿Qué es basura? ¿Qué no es basura? Por ahí hay algunas cosas que están, algunos materiales que parecen un poco distinguidos frente a los materiales cotidianos de los pisos y que de repente están los pozos. No sé cómo lo piensan, Murido, Romy. Sí. A mí me pasó cuando le escuché a Romy hablar de pozo de basura. Me hizo así un cimbronazo porque no sé cómo definirlos. Nosotros, como les digo, los pozos son recientes. Inclusive tenemos de una unidad excavada hace 10 años un posible pozo, pero que no termino de definir si fue un pozo o no. Todavía después pasamos fotos, ponemos a consideración, pero esto que está, lo que está apareciendo, por lo menos en los pozos de los corrales, claramente no son artefactos, salvo un molino pulido, esa posible ficha de cerámica, pero claramente, pero no sé, los estaban depositando, como decimos, hay distintos estratos, distintos eventos de uso. Depositaron, pusieron piedras para tapar el pozo, pero eso es basura, es depósito para rellenar y taparlo al pozo nada más. O sea, sí, me cuesta la distinción o cómo definirlo. Sí, yo en la presentación creo que es algo que se me haya chicoteado alguna, yo siempre le puse entre comillas de basura, sí, porque es la manera en que está referido en las publicaciones, o sea, como para poder hacer la vinculación.
pero a mí no me convence en sí el concepto de basura, tal como lo manejamos nosotros actualmente, pensando como, no sé, un resto de descarte definitivo, y además la connotación que tiene, ¿no? De algo indeseable por ahí que queremos sacar de nuestra casa por alguna razón, porque ya no nos sirve más, o porque huele mal, o porque ya nos comimos la pata de la llama. En ese sentido lo pongo entre comillas y sacarle la connotación negativa que puede llegar a tener. No, negativa no. Pero... O sea, no creo que sean, más viendo los trabajos, las presentaciones que ustedes hicieron, no digo que haya sido la única funcionalidad el sacar algo indeseable o que ya no está en uso, que ya se descartó, que no tiene más sentido conservar o manipular o emplear. No sé, me quedo con más preguntas. No sé, vale, Ala, ¿vos querés agregar algo? Hacete cargo de nuestro hijo. Me hago cargo de la palabra basura porque quizás tendríamos que usar el vocabulario de espera que han sugerido algunos investigadores, y creo que fue la palabra que usamos en el campo inicialmente cuando vimos que aparecía una mancha que contrastaba mucho con el entorno del piso, que a su vez estos pisos en Soria es un piso que es acrecional, súper potente, tiene como 20 centímetros y está lleno de lo que llamaríamos, entre comillas, basura. Está lleno de cosas ese piso, de fragmentos de hueso, de líticos, de fragmentos de cerámica, pero el pozo aparecía como además una mancha más carbonosa. Entonces, en ese momento, donde además éramos muy, muy novatas, lo asociamos a la limpieza del fogón, por la presencia de carbones y también por la proximidad al fogón. Y de ahí esta cuestión del descarte, de la basura, de la limpieza, que por supuesto, bueno, debe ser reanalizada, reinterpretada. Y bueno, fue publicado en el primer artículo como el pozo de basura, y bueno, va quedando en el tiempo ese nombre reproducido, pero bueno, abierto a interpretaciones. Yo, una cosita, creo que la discusión hay que darla en tanto los conceptos, digamos, qué entendemos por basura, y sobre eso discutir si lo que tenemos es lo que nosotros estamos entendiendo por basura, digamos, porque pueden haber otras interpretaciones, un poco acá, todo el equipo de Julián, de Juan, de la Ro, etcétera, están pensando otras cosas muchas veces en relación a eso que uno en otros lados lo puede interpretar como basura, ¿sí? Y que también tiene que ver los contextos de asociación que tienen esos pozos, rasgo en relación a una unidad habitacional, etcétera, que también, o sea, el análisis de paisaje, entendido ahí dentro de una casa, etcétera, también nos va a dar cierta posibilidad para jugar a la hora de hablar de basura sí o basura no, digamos. Yo sigo pensando en Cueva de los Corrales, que tenemos nosotros en la Quebrada de los Corrales, en interpretar ese relleno, digamos. En su momento también estábamos pensando como una basura, pero bueno, capaz que no. Sí, perdón, si puedo agregar, acá estamos, ¿cómo sería la palabra? Redefiniendo lo que nosotros siempre llamamos morteros en Cueva de los Corrales, cavados en la roca de base, que son 14 en una superficie de nada, de 2 metros cuadrados más o menos, y en realidad siempre, la función nunca fue la de moler, hasta ahora definida, sino como contenedores de algún pigmento para bañar cerámica y depósito de desecho. Bueno, son pozos, en definitiva, son pozos, son 14 pozos excavados en la roca de base. De repente acá
los estamos redefiniendo entre Matías a lo lejos y acá con Jorge. Así igual yo sostengo la molienda en esos pozos, ¿no? ¿Cómo? Yo sostengo la molienda del Chañar por lo menos en esos pozos. Bueno, pero esos pozos tienen cronologías que van desde, están asociados a cronología desde 2000 AP hasta 600 AP, hay de distintas cronologías a lo largo de 2600 años. Sí, y si puedo agregar algo, hay una situación que desde estos morteros o estructuras de cavado en CC1, en la roca de base de la cueva, aquí hay una situación que sería interesante pensarlo, creo, hacia estas otras estructuras de mayor tamaño, a cielo abierto, y es que aquí en la cueva hay claramente una intencionalidad y que habría que preguntarse en qué caso sí hay rellenos o depositaciones de estos descartes de manera intencional y cuando en realidad es un relleno a lo mejor post-abandono. Porque en el caso de los corrales, en CC1 digo, claramente hay material puesto de modo que uno cuando, si quería levantar, porque estamos hablando de chala de maíz con gramíneas, hay fragmentos de astiles de flecha, bueno, todo eso metido dentro de una estructura de un morterito que puede tener 15 centímetros por 20 de profundidad, y que en la parte superior tenía una suerte de sellado, ¿sí? Como si hubiese una intención de retorno programado, vaya a saber si no, pero lo cierto es que quedaban ocultos para un posterior uso, vaya a saber si con alguna otra cuestión o connotación simbólica de por medio, pero creo que en muchos casos puede llegar a darse que se dé una suerte de tapado intencional, por ahí por movimientos, bueno, estacionales o por un abandono ya de más tiempo, ¿no? Obviamente ya es difícil. Aquí pudimos nosotros, por lo menos, bueno, eso lo hizo Matías para su tesina, y fue justamente el linkear uno de estos morteros que estaba ligado a un sector con relleno estratigráfico, mientras que otros obviamente estaban sin posible conexión estratigráfica y cronológica, pero está ligándose a ese momento tardío de 600 AP. Bueno, y lo último, entonces, para ir cerrando, nos quedaría esta idea de que, bueno, y retomando por ahí lo que hemos venido hablando con Romín y con Nurit en otras reuniones, es que los pozos de repente se convierten en otro signo de época, ¿no? De otra cosa que se está repitiendo mucho en los sitios del primer milenio, en estos sitios aldeanos tempranos. Este hecho y este gesto, ¿no? de cavar, de cavar en la tierra, en la roca, ¿sí? Que esto sea parte de las estructuras residenciales cotidianas, es un elemento muy compartido. Como vemos acá hay una diversidad enorme de cosas que tenemos que probablemente no sean las mismas, pero quizás sí el gesto de tener un pozo, uno o muchos pozos en la casa, en la relación permanente con ese pozo, con la subsuperficie, ¿no? esté referenciando a algunas cuestiones compartidas a mayor escala, y que quizás, como decía alguien por ahí en algún comentario, también esté repetido en este momento en contextos mucho más amplios, ¿no? Eso que ya está en la Puna, que está dando vuelta por ahí en algunos valles más altos de Catamarca, ¿sí? Este tema del pozo como un signo de época también es una cosa a pensar, y bueno, no sé, la tiro por ahí para si alguien quiere agregar más. No, creo que, bueno, justo pensaba y relacionaba el planteo de Scatolin de estas cuestiones que están compartiendo toda esta franja, y que, bueno, sumarle a la cerámica monocroma,
sumarle al patrón de asentamientos, sumarle el tema de los pozos, como también una más para pensar estas cosas que se están compartiendo a nivel regional. Bueno, si no quedan más comentarios, por ahí sería Y la... yo perdón, sola cosita puede ser para pensar si estaríamos por hacer una tipología de pozos, de todo lo que hemos hablado acá, bueno, ¿cómo entran las cistas? Las cistas de entierro, digamos. Si son lo mismo, entran en esta misma, son todos pozos. En algún momento nosotros decíamos acá, bueno, para almacenar distintas, en este caso sería almacenar cuerpos, ¿sí? Entonces, si van a entrar también las cistas, y bueno, eso, porque supongo que de acá seguiremos pensando y nos seguiremos comunicando por este tema de los pozos, entonces para que todos lo pensemos. Sí, está buenísima la pregunta. En muchos otros casos no relacionados, por supuesto, este tema del almacenaje y el enterratorio o el almacenaje de cuerpos es muy repetido. De repente pienso en las chulpas altiplánicas, ¿sí? Por ejemplo, que juntan estas dos cosas. Hay algunos trabajos de Hendon también para Mesoamérica que plantea este solapamiento de almacenaje de alimentos y almacenaje de cuerpos, que me parece muy interesante y que nosotros venimos pensando desde hace bastante tiempo. Ahí en el trabajo ese de Berberin Nielsen, cuando describen las cistas, describen otras estructuras que excavaron en una unidad de un poquito más arriba, ahí en la bolsa, en la cual dice, tenemos estructuras parecidas, pero que son silos, ¿sí? Y son silos, o sea, el argumento es que son silos porque están vacíos y porque son más pequeños, y en la base hay instrumentos de molienda. Los instrumentos de molienda hacen de base de la estructura, ¿sí? Y él lo sostiene, tiene como una tipología que me lo repite cada vez que le pregunto sobre esto de lo que es silo y de lo que es cista. Y básicamente lo que yo veo de los dibujos, por lo menos acá no tengo para mostrarles, es que no hay mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Entonces, por ahí esto de las cistas vacías, que pueden ser silos o pueden ser cistas, siempre nos lleva a pensar un poco en esta posibilidad, y también es lo que nos lleva a sumar de alguna forma las cistas a esta discusión, que evidentemente puede ser que las quitemos y decir, bueno, son solamente estructuras inhumatorias, pero por ahí pensando en esto del gesto de hacer el pozo, de tener el pozo al cual cíclicamente vamos y con el cual cíclicamente interactuamos, puede estar tirando algo interesante sobre este mundo del primer milenio. Sí, totalmente, coincido con los dos. Cuando te escuchaba, Nurit, pensaba en la duda que me planteé cuando estaba armando la presentación, que les dije que iba a ser como bastante modesta por la cantidad que nosotros tenemos y además por el tema del registro. En un momento dado pensé en los entierros que aparecen en esta casa, que son posabandono, que también implicaron un acto de cavar un pozo en la tierra y de colocar, pensando en esto, en el almacenamiento de los cuerpos. Además, nosotros tenemos entierros en vasijas ordinarias, que habitualmente se utilizaban para la contención, sobre todo de líquidos, ¿no? Por el tipo de forma. Entonces ahí también, eso en algún trabajo hemos planteado, lo dejamos como abierto, ¿no? La cuestión de el volver, de la recurrencia al espacio ya habitado, de hacer extracción de sedimento y en ese sedimento encontrar restos, fragmentos de cerámica del pasado, moverlos y colocar, almacenar los cuerpos, ¿no? Me parece que no sacaría las cistas de la clasificación.
Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer un comentario, no sé si se me escucha. Sí, sí. Bien, Muy bajito. bueno, que venían un poco a las inquietudes que me surgieron al momento de excavar, creo que tiene que ver un poco con lo que se está hablando, a la cista o al pozo del recinto 2 de Los Corrales, lo que mostró Nurit. En líneas generales siempre me llamó la atención, la verdad que nunca, dentro de mi poca experiencia, nunca excavé nada parecido. Tengo alguna experiencia en cista y esto me llamó la atención, este tipo de pozo, por varios motivos. En primer lugar, por el trabajo de calzado y de cerramiento que tenía. Realmente en los pequeños intersticios que tenía la unión de cada roca no podía entrar el cucharín porque le habían puesto un pequeño bloque que encajaba perfectamente ahí. Casi no hay posibilidad de que se escape algo pensando en un grano, si bien dando la posibilidad de que pueda llegar a ser una cista. En el momento de excavar se empezaron a pensar distintas funcionalidades que podría haber llegado a tener. Y después, por otro lado, me llamaba la atención los procesos de formación que tuvo y el relleno. En primer lugar, el poco material que tiene ese pozo en particular. Y en segundo lugar, que hay como dentro del proceso de formación lo que yo veía es que hay como una lixiviación, una filtración de un grano fino hacia abajo. Casi la parte de abajo estaba con mucho material sedimentario muy fino, arcilla. Nurit en la presentación decía de que decía bien de que era arcilla, pero el fondo es una roca compacta que está tapando el final de ese pozo. Es algo totalmente hermético y sellado. Me acuerdo que cuando discutíamos, en las discusiones que se dan dentro de la excavación, hablábamos un poco de que quizás sea un lugar para almacenar arcilla para su posterior procesamiento, pero a mí en particular me hacía mucho ruido la idea de que pueda llegar a ser una colca, un silo, más también pensando en la cantidad de estructuras de cultivo que hay alrededor de ese sitio, ¿sí? Hay muchísimas hectáreas agrícolas, pero la verdad que en particular no vi nada parecido. Y volviendo al tema sedimentario, me llamaba la atención que en base a este material fino que estaba en el fondo, se formaban unas pequeñas películas que en suelo se llaman motas o moteadas, que tienen que ver con descubrimiento deficiente de ese sedimento. Y que creo que habla también un poco de esa funcionalidad, de que si bien impedía el descubrimiento, no, o sea, dificultaba el descubrimiento, pero no lo impedía del todo. Lo que descartaría de alguna manera que pueda ser utilizado para guardar líquidos, pero sí granos dentro de lo que yo puedo llegar a inferir de la excavación. Bueno, muchas gracias, Mocho. Bueno, si no hay ningún comentario más, podemos ir cerrando, ya vamos quedando poquitos. Por ahí estaría bueno pensar, bueno, primero les quiero agradecer en nombre del Centro de Estudios, del Instituto de Estudios Históricos, a toda la gente que ha venido a escucharnos, a toda la gente que ha venido a presentar, sobre todo a las colegas que han presentado de otros institutos, ¿sí? A Nurit, a Romy, a Vale, que también está en el instituto vecino acá al frente, pero bueno, les agradezco mucho. Y nada, invitarlos también, si les parece, a continuar pensando en esto, como plantea un poco Nurit, a ver si esto se convierte en algo más grande, si podemos de repente llevarlo a algún simposio, en alguna otra instancia en el cual incorporemos más gente, más expositores, con más casos. Creo que hay muchos casos interesantes para sumar. Y si no, entre nosotros